La serie que nos ocupa en esta oportunidad es los 4 símbolos de la Santa Cena. Para quienes no estuvieron viendo las transmisiones anteriores, les recuerdo que comúnmente uno piensa que en la Santa Cena hay 2 símbolos, el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero profundizando un poco más en el tema, ahondando un poco más en el tema, entendimos que la comida es un símbolo aparte, es un símbolo más, digamos, de la Santa Cena, que la comida en sí, en la Biblia, tiene mucho significado, de manera tal que la comida, como lo enseñamos en la primera transmisión de esta serie, es comunión, el juntarse y compartir una mesa, el compartir una comida. Mostramos ejemplos en la Biblia de que la comida es comunión. Incluso, fíjese que del pecado original, lo que introduce el pecado tuvo que ver con una comida, con comer un fruto prohibido que no se debía comer. Así es que por comer lo que no había que comer, vino todo el desastre y todo el problema que recayó después sobre la humanidad. Y luego las comidas han sido muy importantes a lo largo de la historia de los hombres y mujeres de Dios en la Biblia. Encontramos a Abraham compartiendo pan y vino que le ministró Melquisedec. Luego encontramos a Isaac pidiéndole a Esaú que le traiga un guisado de eso que él sabía preparar para bendecirlo. Encontramos a Esaú cambiando la primogenitura por un plato de comida. Es decir, la comida estuvo muy presente y tiene mucha importancia y tiene mucha simbología a lo largo de la Biblia y en las escrituras. El segundo símbolo del que estuvimos hablando y ministrando sanidad en el nombre del Señor fue el pan, símbolo del cuerpo de Cristo que por nosotros fue partido, y allí hablamos acerca de que el pan que sana. Participamos de un fragmento del pan, lo ministramos, cada uno de ustedes que se conectó en el momento que los transmitíamos en vivo, quienes se sumaron después más tarde, estuvieron participando también allí, yo creo, en su casa. Estamos esperando recoger los testimonios de lo que Dios estuvo haciendo mientras ustedes eran ministrados con el símbolo del cuerpo de Cristo, con el pan que sana, ese pan vivo que descendió del cielo, ese pan vivo que por nosotros fue partido o fue molido, como dice Isaías. Entonces el símbolo número 1 de la Santa Cena es la comida en sí, el reunirnos, el juntarnos, el tiempo compartido. El símbolo número 2 es el pan, el partimiento del pan. Y el símbolo número 3 es el del que vamos a estar hablando ahora y es la copa, que no era una así de vidrio, de cristal como esta, era otra copa, pero la representamos con esto. La copa también es un símbolo en la Santa Cena, un símbolo muy importante, no solamente por el contenido, o quizá precisamente por el contenido. Es importante el vino que se vertía en ella, que simbolizaba la sangre de Cristo, y es importante el recipiente o el envase, es decir, el tomar la copa tiene un significado bien importante. Recordamos la oración del Señor en Getsemaní, cuando oraba y dijo, si es posible, esto está en Mateo capítulo 26, versículo 39, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero en su misma oración dice que no se haga lo que yo quiero o como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y acá hay un aspecto bien interesante a tener en cuenta. Durante mucho tiempo se ha escuchado explicar que estas palabras de Jesús se refieren a que Él está viendo que va a enfrentar la muerte y que va a enfrentar el dolor, y es como que tuviera como un momento de debilidad, de casi arrepentimiento, y como si hubiera otra forma, si hubiera otro medio, pero esa interpretación no tiene fundamento en las escrituras, no tiene un asidero en la escritura. Es imposible pensar que quien sabe que fue enviado precisamente para eso, quien le anunció a sus discípulos que él iba a morir, que él iba a ser entregado en manos de los religiosos y que él iba a ser entregado en manos de pecadores y que lo iban a torturar y que lo iban a morir, a matar, que él iba a ser crucificado,
que él iba a resucitar 3 días después. Les habló de la señal de Jonás, que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días, así estaría el Hijo del Hombre en la tierra también durante esos 3 días. El mismo Señor Jesús, que prácticamente en el inicio de su ministerio, hablando sobre su propio cuerpo, que es templo, dijo: destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. Es decir, incluso la Biblia dice que ya cuando se acercaba la fecha en la que él habría de ser entregado, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Cuando él participa con sus discípulos de la última cena, él les está diciendo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya vendrá otro consolador, el cual es el Espíritu Santo, y va a estar con ustedes y va a estar en ustedes. Él va a tomar de lo mío y se los va a hacer saber. Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Es decir, el Señor tenía perfectamente claro lo que iba a pasar con él. Él sabía exactamente que él iba a morir y de la manera en que iba a hacerlo. Él conocía lo que las Escrituras habían anunciado acerca de él. Así que pensar que cuando el Señor está orando en Getsemaní y está diciendo: si es posible, pasa de mí esta copa, y entender que él está tratando de encontrar una alternativa a la crucifixión, es no entender realmente el concepto de lo que para el Señor significaba la crucifixión. La Biblia dice que él se humilló a sí mismo a semejanza de hombre, y luego como ser humano se convirtió en siervo, y luego bajó todavía un escalón más y murió como un pecador, como si fuera uno de los otros delincuentes que estaban allí clavados. Parecía que habían 3 que habían cometido delito, pero él no había hecho absolutamente nada, murió siendo completamente inocente. Es decir, no hay allí en la oración de Jesús en Getsemaní un clamor de: evítame esta muerte o evítame esta crucifixión. Sí, él está orando, y esto es bien interesante. En Hebreos capítulo 5, versículo 7, hay un versículo que es muy bueno para entenderlo, y es el que dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. La Biblia dice que Jesús clamaba y oraba y pedía al que le podía librar de la muerte, y su clamor fue oído. Quiere decir que su clamor fue respondido. Y acá surge entonces una pregunta: si Jesús estaba ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y su oración fue respondida, ¿significa que Jesús fue librado de la muerte? Si el Señor se hubiera estado refiriendo a que el Padre lo librara de la muerte en la cruz, entonces Dios no lo libró de la muerte. Pero ¿qué si Jesús estaba refiriéndose a ser librado de otra muerte? ¿Qué si el Señor estaba precisamente orando para que se cumpliera lo de la muerte en la crucifixión y no morir de otra manera? Estaba mirando en las Escrituras, porque el Señor fue librado de la muerte. Y alguien dirá: ¿cómo va a estar diciendo que fue librado de la muerte si murió crucificado? No, es que Él fue librado de la muerte que Él pidió ser librado. Él nunca pidió que el Padre lo librara de la muerte en la cruz, porque Él sabía que era el Cordero que fue inmolado desde el principio de la creación. Él sabía que era necesario padecer, Él sabía que era necesario ser crucificado, Él sabía que Él iba a resucitar, por lo que no está llegando al momento cumbre en el que está a punto de ser entregado y comenzar todo el proceso de tortura y todo el proceso de falsas acusaciones hasta llegar al momento de la crucifixión. Y Él no está tratando de evitarlo a eso, Él está evitando otra muerte. ¿Cuál es la otra muerte que Él está tratando de evitar? Cuando encontramos en la Biblia pasajes bien interesantes, vamos a ver que hubo más de una ocasión en la que Jesús pudo haber muerto. Ahora, Él vino para morir. El asunto es que no podía morir en cualquier día ni podía morir de cualquier manera. Entonces, cuando Él está clamando y está orando para que ser librado de la muerte, está orando para que Dios no le permita morir ahí en el Getsemaní. La Biblia dice que Él estaba en agonía, y una persona que agoniza está a punto de morir. Es más, Él le dijo a los discípulos: mi alma está triste hasta la muerte, es decir, siento que me voy a morir. Y no era la manera en la que Él tenía que morir, ni era el momento.
Jesús no podía morir allí orando en el Getsemaní. Era necesario que él fuera a la cruz y que él derramara su sangre. Es decir, cuando él pidió al Padre que lo librara de la muerte, no se refería a la cruz, se refería a morir de otra forma que no fuera la cruz. Jesús pudo haber muerto en cualquier otra ocasión. Él pudo haber muerto, el Señor. Fíjese, vamos a Lucas 22:39. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y escucha esto, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Él ya comenzó a derramar su sangre desde la oración misma en el monte de los olivos. Cuando encontramos este pasaje, leí un artículo de un doctor, un médico brasilero cristiano, que se refirió a esta situación en particular. Cuando Jesús en agonía oraba y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Eso tiene un nombre. Se llama hematidrosis o hemohidrosis. Y le voy a leer el artículo tal cual lo leí. Dice: se produce en condiciones excepcionales. Esto usted lo puede buscar con el título El estrés de Jesús. Se produce en condiciones excepcionales. Para provocarlo se necesita un debilitamiento físico. Se atribuye a estados muy altos de estrés. Esto provoca una presión muy alta y congestión de los vasos sanguíneos de la cara. La presión alta y la congestión provoca pequeñas hemorragias en los capilares de la membrana basal de la piel, y algunos de estos vasos sanguíneos se encuentran adyacentes a las glándulas sudoríparas, es decir, que la sangre se mezcla con el sudor y brota por la piel. Eso fue lo que ocurrió con Jesús. Eso fue lo que ocurrió con Jesús. Lo que le llama a este médico hemohidrosis, la mezcla de la sangre con el sudor. Y habla de estando en agonía. Y Jesús dice que había una aflicción tan fuerte en él. De hecho, le pidió a los discípulos que estuvieran orando allí, que se quedaran orando también. Y cuando él sufre esta agonía, cuando él siente que se va a morir, él pide ser librado de esa muerte. Y dice: clamó, Hebreos capítulo 5, versículo 7, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Fíjese que lo que él estaba pidiendo es: Padre, siento que voy a morir. Esto usted dice: ¿dónde está el versículo que dice Padre, siento que voy a morir? No está. Estoy entendiendo la escena de lo que pasó en el monte de los olivos, imaginándome que fue así, que dijo: Padre, siento que voy a morir, pero no quiero morir aquí, no quiero morir de esta forma, no es la manera en la que debo morir, no es la manera en la que el plan se cumple. Entonces pidió ser librado de la muerte ahí, si no él iba a caer muerto en el Getsemaní, él iba a caer muerto en el monte de los olivos, los discípulos iban a encontrar al maestro muerto en el suelo. Pero hubieron varias ocasiones, les decía yo, en las que Jesús pudo haber muerto. Pudo haber muerto antes de cumplir los 2 años. Jesús pudo haber muerto antes de cumplir los 2 años, porque acá el asunto es este: se tenía que cumplir su muerte, pero no podía morir de cualquier manera ni podía morir cualquier día. Tenían que morir el día y la hora específica, y tenía que morir de una forma específica, muerte y muerte de cruz. No podía morir de otra forma, aunque hubieron atentados contra la vida de Jesús. Hubieron situaciones en las que él pudo haber muerto antes de tiempo. En Mateo capítulo 2, versículo 13 dice, habla acerca de los magos que estuvieron con Herodes,
Después que partieron ellos, dice aquí, un ángel del Señor apareció en sueño a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Ya hay un atentado contra la vida de Jesús antes de que cumpla los 2 años. Es decir, si José no toma a María y a Jesús y se va a Egipto y se queda allí, Jesús pudo haber muerto antes de cumplir los 2 años. Ahora usted dirá: no, es imposible porque él tenía que morir. Pero si era imposible, entonces ¿para qué se fueron? Si era imposible, ¿con qué necesidad tenían que irse a Egipto? El ángel bien les pudo haber dicho: Herodes lo busca para matarlo, pero quédate tranquilo porque no va a morir hasta que tenga la edad y vaya y muera en la cruz. No, le dijo: llévatelo porque lo van a buscar para matarlo. Es decir, que era posible que lo mataran a Jesús antes de que cumpliera los 2 años. Ya acá hay un intento de muerte. Y uno dice: bueno, de todas formas va a morir. No importa si a los 2 años, a los 5, a los 10, a los 15, a los 20, no. Es que su muerte no tenía que ser por la voluntad extraña de nadie más. Porque si él moría antes de los 2 años era porque lo quiso Herodes. Y Dios de ninguna manera iba a permitir que se cumpliera otra voluntad en la vida de su propio hijo que no fuera la suya. Por eso él dice que se haga tu voluntad. Incluso su propia voluntad Jesús la sujetó a la voluntad del Padre. Cuando él sintió que se moría en el Monte de los Olivos, le pidió a Dios que lo librara de la muerte. No tenía que morir, no quería morir de esa forma y no quería morir ahí. Él sabía que él tenía que ir a la cruz. Él había conocido, sabía que él era el Mesías, sabía que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sabía lo que el Padre le reveló a Isaías, lo que estaba escrito acerca de él. De hecho, dice, cuando está en la última cena y cuando él dice: uno de ustedes me va a entregar, él dice: yo voy a lo que está escrito acerca de mí. Fíjese que él tenía perfectamente claro que él tenía que morir crucificado. De ninguna manera está tratando de evitar la cruz. Lo que está tratando de evitar es morir de una manera que no sea a través de la cruz. Pudo haber muerto antes de que cumpliera 2 años. Y no. Fue librado. Sigue Mateo 12, capítulo 2, verso 14. Y él, despertando, José tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Porque el niño que conocieron los magos tenía casi 2 años de edad. No fue el bebé de una semana que conocieron los pastores en el pesebre. Por eso he enseñado que esa figura que se hace casi siempre en Navidad, de poner a los pastores de un lado y a los magos del otro, nunca existió. Los magos nunca llegaron al pesebre. Los que llegaron al pesebre, al corral, donde vieron al niño durmiendo en el pesebre, fueron los pastores. Y Jesús tenía días de nacido, ni siquiera una semana todavía de nacido, y por eso todavía estaban ahí, en ese lugar donde él nació. Quizá cuando los pastores llegaron fue el mismo día que él nació o al día siguiente, no pasó mucho más de eso. Pero cuando llegan los magos, llegan a la casa, a donde estaba Jesús, un Jesús que tenía casi 2 años de edad. Por eso cuando Herodes manda matar a todos los niños de 2 años para abajo, es porque de acuerdo a la fecha que le habían dado los magos en que había nacido el Mesías, no tiene sentido matar al niño de 2 años si está buscando un bebé que no tiene una semana. Tampoco murió de hambre durante el ayuno. Y tampoco murió por arrojarse del pináculo del templo como le sugirió Satanás en la tentación de Lucas 4. Lucas 4:9 dice: le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo Satanás a Jesús: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Y le cita el Salmo 91, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús pudo haber muerto también allí si él hacía caso de eso y se tiraba de ahí.
hubiera caído y hubiera muerto. Y alguien dice, bueno, de todas maneras se tenía que cumplir. No sé, cuando la voluntad de Dios tiene que ver con una acción, tiene que ver con una manera, tiene que ver con un tiempo, tiene que ver con un lugar. La voluntad de Dios también tiene que ver con la forma, no es que se va a cumplir de todas maneras. Esto es importante entenderlo. Jesús tenía que morir, sí, pero no antes de los 2 años por idea de Herodes. Tampoco podía morir reventado contra el suelo por idea de Satanás. Él tenía que morir crucificado. Tampoco podía morir orando en el Monte de los Olivos, donde sentía que la vida se le escapaba y clamaba al Padre para que lo librara de la muerte. Y fue librado de esa muerte. No murió en el Getsemaní. También pudo haber muerto cuando intentaron matarlo tirándolo a un precipicio. Hubieron, yo creo, varios atentados contra la vida de Jesús durante su ministerio, porque era un problema para la religión de su momento. Era un problema, lo odiaban a Jesús. Lo odiaban los líderes religiosos y los fariseos y los maestros de la ley y el Sanedrín y el sumo sacerdote y todo el grupo que había en ese tiempo. Odiaban a muerte a Jesús. Lo odiaban a muerte. De hecho, pedían que lo mataran. Le fueron a pedir a Pilatos que lo mate, que lo crucifique, que suelte a Barrabás y lo mate a Jesús. El odio era a muerte. Y como no lo pudieron matar ellos, entonces levantaron, obviamente detrás de todo ese plan estaba el propósito de Dios. Pero los religiosos intentaron matarlo a Jesús de todas las maneras posibles. Entonces entendieron que ya, como ellos no lo podían matar, iban a usar el poder del Estado, el poder del gobierno, acusándolo de algo que se pagara con la pena de muerte. Entonces dijeron, anda diciendo por ahí que eres el rey de los judíos. Eso era sedición, rebelión contra el imperio romano. Se castigaba con la muerte. No lo podían acusar de otra cosa. Porque si lo acusaban de decir que él era el Mesías para Israel, era un problema de los judíos. Pero cuando van y dicen, se hace llamar el rey de los judíos, lo que están diciendo está levantando una sedición en contra del imperio romano y desconociendo la autoridad de Roma, y toda sedición era castigada con pena de muerte. Por eso es que Barrabás estaba sentenciado a muerte, porque era uno que tenía un grupo con el que se había levantado contra el poder de Roma. Jesús ocupó el lugar de Barrabás. En sí ocupó el lugar de todos nosotros, pero allí, en este momento de la historia, ocupó el lugar de otro sedicioso, porque fue como denunciado por el mismo delito que se castigaba con la pena de muerte. Cuando lo trajeron a Jesús, delante de Herodes y delante de Pilato, él dice, yo no encuentro razones para matarlo, no encuentro un delito que pueda matarlo. Y ahí donde le dijeron, se hace pasar por el rey de los judíos. Entonces le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, le dijo Jesús. Entonces fue cuando ahí dice, me lavo las manos de este crimen, y los religiosos dijeron que caiga sobre nosotros la sangre de él. Se hicieron cargo. Pero yo les decía que hay un momento donde ellos intentaron matar a Jesús, empujándolo, queriendo empujarlo por un barranco y matarlo. Lucas capítulo 4, verso 28. Después que el Señor lee lo que el profeta Isaías decía sobre él y se explaya y se extiende, el versículo 28 dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, mire esto, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. ¿Cuál es la intención? Lo sacaron de la sinagoga, lo sacaron de la ciudad, lo llevaron a la cima del monte. La idea era empujarlo de ahí, tirarlo y que se reviente contra el suelo, matarlo. Era la idea matar a Jesús. También Dios lo libró de esa muerte.
El Padre lo libró de la muerte antes de los 2 años, lo libró de la muerte durante la tentación en el desierto, lo libró de la muerte cuando hubo este intento de homicidio de parte de los que estaban en la sinagoga. El verso 30 de Lucas 4 dice: mas él pasó por el medio de ellos y se fue. No lo pudieron matar. Es interesantísimo esto. Entonces, cuando él habla de la copa, ¿qué significa la copa? La copa significa en lo que vamos a poner nuestra sangre. Y como la sangre significa vida, es aquello en lo que vamos a poner nuestra vida, a lo que le vamos a dedicar nuestra vida, a lo que vamos a brindar nuestra vida, sobre lo que vamos a derramar nuestra vida. Esa es la copa. Levítico, capítulo 17, versículo 10 al 14 dice: si cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros que residen entre ellos come sangre, yo pondré mi rostro contra esa persona que coma sangre y la cortaré de entre su pueblo. ¿Por qué? Porque la vida de la carne está en la sangre. ¿Dónde está la vida? En la sangre. Sangre es vida. Poner la sangre es poner la vida. Como la copa es el recipiente de la sangre, es el recipiente de la vida. ¿Ve que el apóstol Pablo dice: porque tenemos este tesoro en vasos de barro? La copa es aquello a lo que nosotros le vamos a dedicar la vida y vamos a poner nuestra sangre. Sigue diciendo: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. La sangre, por la vida que hay en ella, es la que sirve para expiación. Por tanto, dije a los hijos de Israel: ninguna persona entre vosotros comerá sangre, tampoco comerá sangre ningún forastero que resida entre vosotros. La sangre es vida. La copa contiene esa sangre o ese vino simbolizando la sangre. Por eso cuando el Señor dice, levanta la copa con el vino, dice: y esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Su vida puesta dentro de la copa. Cuando Él está diciendo: Padre, que pase esta copa, si es posible, es decir, no quiero derramar mi vida en esta copa, en esta forma de muerte, aquí en Getsemaní, porque la copa es la muerte en la cruz. Entonces, cuando participamos de la cena del Señor y tomamos la copa, estamos asumiendo un compromiso. Estamos diciéndole a Dios en qué vamos a poner nuestra sangre y a qué vamos a dedicar nuestra vida. Es importantísimo el momento en el que tomamos la copa. A veces pensamos cuando nos dicen los pastores que ministran la Santa Cena: tome la copa en su mano. Nosotros estamos pensando que el tomar la copa en la mano es solo un momento de espera hasta que nos autoricen a beber lo que hay adentro. Entonces dice: participe de la sangre de Cristo. Entonces tomamos y como que ahí recién estamos haciendo algo que tiene significado o sentido, ¿no? Cuando tomaste la copa ya estás participando de un símbolo muy importante, muy serio, que es decir: yo tomo la copa, no pases la copa de mí, yo la tomo, Señor, asumo el compromiso, me comprometo. La copa significa compromiso. El vino significa la sangre, del que vamos a hablar en la transmisión que viene, cerrando los 4 símbolos de la Santa Cena. Pero la copa ya es un símbolo en sí misma. Cuando usted toma la copa en el momento de la Cena del Señor, y yo le invito que ahora prepare allí en su casa, si tiene una copa o un vaso, algo que represente una copa, porque al final de esta transmisión
vamos a hacer una oración donde vamos, con todos aquellos que de voluntad lo hagan y entendiendo lo que hacen, a renovar nuestro compromiso con Dios. Vamos a tomar la copa. No vamos a hacer a un lado el cuerpo de la responsabilidad o del compromiso del Evangelio. ¿Qué versículo tiene conexión con esto? Uno que usan mucho los pastores cuando nos daban nuestras reuniones de capacitación de obreros o de líderes, y es el de las manos en el arado. Poner las manos en el arado. Nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Le voy a dar la cita para que usted lo pueda buscar allí. Yo lo tengo incluso en varias versiones. Pero este versículo es interesante para que usted lo tenga y lo anote allí. Lucas 9:62. Lucas 9:62. Y le leo las diferentes versiones. La Biblia de las Américas dice: pero Jesús le dijo, nadie después de poner la mano en el arado mira atrás, es apto para el reino de Dios. La Nueva Biblia Latinoamericana. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás, es apto para el reino de Dios. La versión Reina Valera. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás, es apto para el reino de Dios. La Biblia Jubileo 2000, esta versión dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano al arado mirare atrás, es hábil para el reino de Dios. Es interesante esto, mientras usted busca allí y tiene una copa. ¿Tiene que ponerle algo adentro? No, es solo la copa. La copa sola. Porque la copa en sí misma ya es un símbolo. Lucas capítulo 14, verso 25, representa un poco lo que estamos diciendo cuando tomamos la copa en la Santa Cena. Cuando la sostenemos en la mano. Lucas 14, 25 dice, grandes multitudes iban con Jesús y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso es tomar la copa. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Eso es tomar la copa. Verso 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y el verso 33 vuelve otra vez a hablar de lo que significa tomar la copa. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es poderoso eso. Tomar la copa es aceptar la demanda de seguir a Jesús. Lo que ello significa. Pero mire qué interesante lo que dice el versículo 28 y 29. ¿Por qué Jesús les está diciendo a toda esa multitud que iba detrás de él? Dice, grandes multitudes le seguían y él se dio vuelta y les dijo, ¿cuál era la demanda? La imposición, la autoexigencia incluso que cada uno debía tener para ser su discípulo. Porque tenía grandes multitudes que lo seguían, pero no tenía grandes multitudes de discípulos. Era solo gente que lo seguía. Pero para ser discípulo de Jesús hay que tomar la copa. Y tomar la copa significa tomar la cruz cada día y seguirle. La negación de sí mismo. Por eso en el verso 28 y 29, él les habló de hacer cálculos antes de tomar una decisión.
¿Quién que va a edificar una torre no calcula primero los costos? Jesús les está diciendo a ellos, les estoy diciendo cuáles son los costos de seguirme. No les estoy engañando. Les estoy diciendo cuáles son los costos. Jesús le dijo a los discípulos algo que difícilmente un líder le diga a la gente que cuando quiere que lo siga. No es no es políticamente correcto decirle a la gente que uno quiere que lo siga lo que le decía Jesús a los discípulos. Por eso muchos dejaron de seguirlo. Porque decirle a ellos, en el mundo van a tener aflicción, no es una promesa de que todo te va a ir mejor. Lo mejor está por venir. La vida te va a sonreír, vas a ser feliz, vas a alcanzar todos tus sueños y vas a conseguir todo lo que desea tu corazón. No, le dijo, en el mundo van a tener aflicción. El pare de sufrir nunca estuvo en las frases de Jesús. El pare de sufrir no es evangelio. El pare de sufrir es un eslogan comercial que vende una cosa que no existe. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción. Por eso es que cuando uno predica el Evangelio tiene que predicarse tal como está, con las demandas de lo que el Evangelio implica, con el tomar la cruz cada día y seguirle, con estar dispuesto a renunciar a tu propia vida para seguir a Jesús. Por eso nunca un llamado evangelístico tiene que ser manipulador. Porque uno puede manipular el mensaje del llamado a la gente para que pase mucha gente adelante. Pasen todos los que quieran la bendición, pasen todos los que quieran recibir oración. Y después lo notamos como que hay gente que se entregó a Cristo y ellos no tienen ni idea de que se entregaron a nadie. Solo pasaron porque le dijeron que pasaran para recibir oración. No le dijeron que pasaran los que estaban dispuestos a renunciar a su propia vida por seguir a Jesús. No les dijeron que pasaran aquellos que ya no le pueden pedir a nadie más que se olvide de todos los santos y de todas las velas y de todas las cosas que prende, porque a partir de ese día su único Señor y su único Dios es el Dios del cielo y el único mediador es Jesucristo. Hay gente que no sabe que cuando pasó adelante se supone que estaba renunciando a toda la idolatría y a todo lo que creía y a todos los dioses o estampitas o santos que tenía para pedirle. Mucha gente no lo supo. Porque no le dijeron que esa era la condición para seguir a Jesús. Entonces, la gente es engañada. Por eso es que después sufren el Evangelio, porque es como que firmaron un contrato con una letra tan chiquita o un asterisco que después se enteraron de la letra chiquita del contrato. Pero a mí no me dijeron que era así. No me dijeron, el folleto que me entregaron a mí en la calle, me dijeron que yo iba a ser feliz, que se me iban a terminar todos los problemas, que si yo me congregaba o iba a una iglesia, que si yo me hacía evangélico, arcoíris todos los días por todos lados, y iba a florecer todo lo que yo hacía, todo lo que yo pedía lo iba a recibir y todo lo que yo emprendiera lo iba a conseguir y que Dios me iba a conceder todos los deseos de mi corazón y que todos mis sueños iban a ser realidad. Casi como que me encontré la mitológica lámpara de Aladino de los cuentos de las 1001 noches. Me llevé la lámpara a mi casa, voy a frotar la lámpara, aparece el genio y va a hacer todo lo que yo quiero. Y entonces cuando descubre que Dios a veces dice no, o responde en un tiempo que no es el que a nosotros nos parece adecuado, la gente se siente frustrada y entonces renuncia y abandona a un Jesús que ni siquiera alcanzó a conocer. Pero la culpa nunca fue de Jesús, sino que quizás predicamos un evangelio que no tenía cruz. Y servimos un vino que no tenía copa. La copa es el compromiso, es la decisión, es la voluntad sujeta a la voluntad del Padre. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. A veces me he encontrado esas oraciones manipuladoras tipo como cadena de Facebook. Quizás a ustedes les han llegado. Donde dice, tómate un minuto y repetí conmigo esta oración. Y ahí aparece escrito, Padre, te doy gracias por este día, te doy gracias, yo confieso que soy pecador, te recibo como mi Señor. Y abajo dice, ya eres hijo de Dios, comparte esta cadena con 10 personas más y espera y vas a ser bendecido. ¿Qué
trucha esa cadena, qué falsa esa oración, qué manipuladora. Mentiroso, nunca le dijiste que iba a recibir a Cristo. La gente tiene que tener la libertad de conciencia para poder decidir. Por eso es que no estamos, la mayoría no estamos de acuerdo con el bautismo de bebés. No se puede bautizar un bebé, el bautismo es una decisión de uno. Y alguien dice, bueno, pero si es de una familia cristiana, es lógico que se va a bautizar. Bueno, también se va a casar, así que casémoslo ahora, consigámosle una bebé de la iglesia y los casamos y igual se van a casar más adelante. No, es una decisión de vida, que la tiene que tomar entendiendo lo que hace. El bautismo, por ejemplo. ¿Cuánta gente se bautizó porque les dijeron, tenés que bautizarte, tenés que bautizarte, tenés que bautizarte? Y bueno, lo hicieron para llevar el apunte a otro, pero no fue su decisión. Ni siquiera entendieron lo que estaban haciendo. Los metieron al agua, los sacaron del agua, les dieron un certificado. No entendieron muerte y resurrección, vida nueva, nuevo nacimiento. No lo entendieron. Alguien les dijo que había que hacerlo, lo hicieron. Le insistieron tanto, se sentía el patito feo de la congregación, porque el único que no se va bautizado, listo, se metió en el agua, dejó a todo el mundo tranquilo, pero él mismo no entiende lo que hizo, no sabe ni por qué lo hizo. ¿Cuánta gente ha pasado delante y ha repetido oraciones sin que le expliquen qué significa repetir esa oración? ¿A qué se está comprometiendo con esa oración? Porque luego a veces les reclamamos y les exigimos cosas que nosotros decimos, usted hizo la oración. No, a mí no me explicaron qué significaba lo que yo estaba haciendo. Me dijeron, pase, levante sus manos, cierre los ojos, repita conmigo. Y repetí. Y resulta que estaba firmando un contrato y ahora estoy metido hasta la cabeza en algo que yo no sabía. Eso es trampa. Eso es engaño, eso es manipulación. Jesús nunca engañó a la gente que lo seguía. Siempre les dijo la verdad, cómo era el precio, cómo era la cosa, qué significaba, qué implicaba seguirlo. Nunca les dijo, vengan en pos de mí y no les va a faltar panes y peces todos los días. Cantidad, se van a cansar de comer pescado si vienen conmigo. No lo hizo. De hecho, un día les dice, me siguen solamente porque comieron los panes y los peces. No, síganme por lo que les enseño, síganme por lo que les hablo, por el interés en la palabra. Eso es importante, importantísimo. 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, fueron alimentados. En otra oportunidad, 4.000, sin contar las mujeres y los niños. Multitudes iban detrás de él, cientos de personas iban detrás de él. ¿Cuántos habían esperando al Espíritu Santo en el aposento alto en Pentecostés? Casi 120. ¿Cómo casi 120? Pero no habían casi 20.000 un día, casi 15.000 otro día, estadio lleno. 120. Pero él nunca disfrazó de publicidad su mensaje. Sanaba enfermos, sí. Resucitaba muertos, sí. Limpiaba leprosos, sí. Libertaba endemoniados, sí. Pero siempre su mensaje fue el reino, el Padre, venir al Padre, ser uno con el Padre, venir a través de Él, la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, esto es fuerte. Es fuerte cuando Él dice que el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser su discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser su discípulo. El que no aborrece todo, incluso su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, hermanos queridos, la copa, cuando en la Santa Cena tomamos la copa, antes de beber del vino, ya estamos tomando una decisión. Estamos diciendo, tomo la copa que significa tu voluntad, por encima de la mía. Renuncio a mis sueños si no son tu propósito, a mis planes si no son tu propósito. Pedro seguramente tenía proyectos de pescador.
él, su familia, sus hijos. En los planes de Pedro no estaba ir caminando por una calle y que saquen los enfermos para que la sombra de él lo toque y se vayan sanando. En sus planes no estaba pararse y predicarle a una multitud el día de Pentecostés. En sus planes había otra cosa, pero tuvo que renunciar a eso, dejar las redes y dejar la barca y seguir a Jesús. Tomar la copa. Y después la tuvieron que tomar de nuevo. Y seguir a Jesús. Hasta dar la vida por él. Si tenés allí, cerca tuyo, y preparaste una copa, no tenés una copa, un vaso, lo que sea de recipiente, así vacío como está. Porque está vacío de contenido, pero no está vacío de significado. ¿Y qué significa la copa, hermanos queridos? La copa significa que yo le digo a Dios, así como le dijo Jesús, líbrame de la muerte que no esté en tu voluntad. Y su oración fue oída. Eso es poderoso. Pudo haber muerto antes de los 2 años por voluntad de Herodes. Pudo haber muerto durante la tentación por voluntad del diablo. Pudo haber muerto después que leyó el libro del profeta Isaías por voluntad de los religiosos. Pudo haber muerto por la intensidad del dolor y el estrés y la suba de presión y lo que el corazón sintió estando en Getsemaní. Pudo haber muerto, se le pudo haber detenido el corazón y haber caído muerto allí por la presión enorme que sentía. Pero de todas las muertes que no eran la muerte correcta, Dios lo libró. Así que hoy tomamos la copa para decirle a Dios, líbrame de todas las muertes que no sean la correcta. Líbrame de todas las muertes que no estén en tu propósito, que no sean la que te honra, la que te glorifica y la que trae beneficio. Porque no nos iba a salvar un bebé de 2 años muriendo por voluntad de Herodes, no nos iba a salvar un hombre muriendo reventado contra el suelo del templo, no nos iba a salvar un hombre al que lo empujaron por un barranco y murió entre las piedras, ni nos iba a salvar a alguien que muriera de un ataque con su corazón explotando en el monte de los olivos. Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Él fue librado de la muerte. Él fue librado de todas las muertes que no eran la muerte que estaba escrita para él. Tome su copa en su mano ahora y vamos a orar. Dígale conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, tomo esta copa en mi mano, Señor, que representa tu voluntad para mi vida, por encima de mi propia voluntad, por encima de mis anhelos, de mis sueños, de lo que me gustaría. Renuncio incluso a mi propia vida para ser tu discípulo. Hoy tomo mi cruz, renuncio a todo lo que poseo para ser tu discípulo y tomo esta copa, Señor, que también representa morir de la forma, en el lugar y en el momento que Dios estableció para mí. Tomo esta copa, Señor, que significa ser librado de todas las muertes que no sean la muerte correcta. En el nombre de Jesús,
Tomo la copa en mi mano, Padre, y te pido que me fortalezcas, que me ayudes, dame sabiduría y dame fuerzas para no soltar esta copa hasta el momento en que vaya a tu presencia. En el nombre de Jesús, asumo el compromiso, Señor, y tomo la copa con todo lo que ello representa. En el nombre de Jesús, no pase de mí la copa que es tu voluntad. Amén. Permítame orar por usted. Padre precioso, intercedo, Señor, en cada persona que hoy entendió y asumió el compromiso y tomó a donde está la copa en su mano, un vaso que representa esta copa, y repitió esta oración, entendiendo el compromiso que asume, Señor. Te ruego que sean guardadas sus mentes y sus corazones. Te pido que sean fortalecidos y que sean guardados, Señor, en todos los días de su vida, y que tu voluntad se cumpla incluso en la forma, lugar y momento en que partirán de esta tierra. En el nombre de Jesús, sean librados de toda muerte que no sea tu muerte. Sean librados de toda muerte que no sea tu propósito. En el nombre de Jesús, sean librados de todo atentado de personas que desean su muerte. Sean librados como Jesús, que pasó por en medio de ellos y se fue. Ninguna arma forjada contra nosotros prospere. En el nombre de Jesucristo, porque tomamos la copa, Señor, y esa copa nos guardará y nos librará de toda muerte que no sea tu diseño. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias por estar allí. Siga en su casa con un tiempo de oración, entendiendo lo que significa la copa. Y la próxima vez que tenga la oportunidad de participar de la cena del Señor, cuando tome la copa en su mano, renueve ese pacto. La Santa Cena no es solo pan y vino, es comida, es pan, es copa y es vino. Cerraremos esta serie en la última transmisión, la siguiente, hablando sobre el poder de la sangre de Cristo y el cuarto símbolo de la Santa Cena, que es el vino. Que Dios les bendiga. Recuerde suscribirse al canal de YouTube, Pastor Adrián Ramírez. Allí están todos los videos editados, titulados, para que ustedes los puedan disfrutar mejor todavía. Bendiciones. Gracias por estar allí.